Buenas noches, mi nombre es Manuel Murillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, sección T1 de la materia de Educación para la Sostenibilidad, y les hablaré sobre el tema enfocado hacia las políticas ambientales, sobre cómo establecer y mantener estas políticas y cómo se aplican hoy en día dentro del país de Venezuela. Debemos entender las políticas ambientales como aquellos procesos am, o desarrollos organizacionales internos de un gobierno o internacionales que se enfocan hacia la manutención de un medio ambiente o de un ecosistema o del ecosistema terrestre. ¿Qué ocurre? Dicha esta introducción, podemos entender muchos factores de las políticas ambientales como lo son la Agenda 21, la ARBAES, etcétera, que se enfocan directamente hacia la manutención internacional. Sin embargo, nos tenemos que enfocar en Venezuela. Para darles un contexto más amplio, debemos entender cómo se comporta Venezuela hoy en día a nivel ambiental. Venezuela es un país sumamente perdido en el tiempo a nivel de educación ambiental, donde tenemos actos pues totalmente barbáricos como es la quema de basura en las calles, quema de grama o pasto en los pueblos, ausencia de salubridad de entes de recogedores de basura, falta de manutención de plantas que usan energías no renovables, etcétera. Y eso ha llevado a que la contaminación en Venezuela sea un poco notoria. Podemos notar pesadez en el aire, contaminación acústica en sectores poblados como lo son La Parada en San Antonio del Táchira o el centro de Caracas, al igual que contaminación del suelo, como lo podemos apreciar en muchos parques naturales de Venezuela, donde vemos sumas afectaciones de la tierra, igual que contaminación del agua, donde en muchas playas y ríos vemos contaminación por doquier. Y es un tema que debemos tratar con mucha precaución. ¿Cómo lo tratamos? Introduciéndonos a cómo se comportan las políticas ambientales dentro de Venezuela. Una pequeña introducción de esto es la historia. La historia de la política ambiental en Venezuela recauda a los años 70, donde se empezó a hacer una legislación ya fragmentada debido a la reincorporación de la OPEP, o Organización de Países Extranjeros Petroleros, que se enfocó directamente hacia el cuidado ambiental. ¿Qué pasó? Venezuela salió a esto gracias a que vio como un hincapié para cómo manejar este tema dentro del país y poco a poco empezó creando legislaciones, departamentos y leyes ambientales guiadas hacia la justicia social, el equilibrio financiero y la estabilidad ambiental. No la mejora, sino la estabilidad. ¿Qué ocurre? Ya para el 99, con la entrada del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, se crea una instancia de políticas ambientales dirigidas específicamente hacia la justicia social y el equilibrio económico. De esta forma empezamos a entender cómo se comportan las políticas ambientales en Venezuela desde los 70. Ahora, ¿cuáles son los principios de esta política? Su enfoque principal va siendo hacia el cuidado de mares, océanos, selvas, bosques y también de ambientes sociales y tomando un enfoque hacia la utilización de sus recursos naturales renovables, al igual que un enfoque dado hacia cómo manejar, las organizaciones deben manejar sus planes o sus etapas de, de desarrollo o de mejoras ambientales de la mejor forma posible. Es decir, para un caso muy pequeño no se debe ir a lo grande y para un caso muy grande se debe tener mucho cuidado en cómo se maneja y mucho orden. Al igual que tener un enfoque principal, un enfoque muy amplio hacia los países tercermundistas fuera de Venezuela que requieran de este apoyo. Dicho esto, ya tenemos una idea clara del principio y de los principios, de tanto del principio en origen histórico como de los principios que tienen estas políticas. Ahora, ¿cuál es el estatus actual de estas políticas dentro de Venezuela? Es muy malo. Debido a la mala administración política ambiental del país, hemos visto un declive inmenso en ejercer estas legislaciones hacia el pueblo, ya que uno de los principios de hecho era que la ciudadanía venezolana le diera un enfoque principal al cuidado ambiental. Pero hoy en día, como ya menciono, tenemos contaminación inmensa de ciudadanos que tienen un desinterés sumamente notorio para con el país y su medio ambiente. Existen instrumentos que nos pueden ayudar a mejorar esto de una forma muy amplia, como son organizaciones
del ambiente como Bioparques, la Sociedad de Ciencias Naturales de Venezuela y organizaciones ambientales externas al gobierno, como lo son Ascenso y muchas otras, que se enfocan en el balance ambiental, económico y social del país. Es decir, se basan en la Agenda 21. ¿Qué ocurre? Como una conclusión general, las políticas ambientales son sumamente importantes dentro de una sociedad política, ya que realmente si no se ejerce cierta presión o cierto mandato sobre cómo un país debe regir su medio ambiente o su ecosistema natural, se puede llegar a perder en su totalidad, como lo ha pasado con muchos casos, como lo es Nueva York, que es una ciudad sumamente metropolitana con una población arbórea muy pequeña. Y en Venezuela es lo contrario, es una metrópolis relativamente pequeña con una zona ambiental que es una de las más grandes del mundo, que es el Amazonas. Si perdemos las políticas ambientales de nuestro país, estaremos perdiendo totalmente la naturaleza que tenemos y perdiendo un ecosistema sumamente hermoso. Por ende, yo estimo que se deben tomar prioridades no altas debido a la actual situación venezolana, sino de cierto nivel para poder mejorar nuestra situación ecológica y nuestro ecosistema general y así poder tener una legislación de políticas ambientales mucho más estable y mucho más ejercida. Habiendo dicho esto, muchas gracias, espero tengan muy buenas noches y muchas gracias por su atención.